está con Miss Paraguay y estamos aquí para mostrarte todos los entretelones del estreno más esperado del año de la televisión paraguaya. ¿Vas a participar en la apertura, en el baile de apertura? En eso estamos, dentro de un rato me vestiré, iré a participar ya. O sea que... Escuchame lo que le veas así. Dale. Y que mire la cámara. ¿Sabes qué? Me acomodo a tu lado acá. Mi celular se llena. Mi barrio, de zona norte, Fernando La Mora, con pancarta vendrán. ¿En serio ya te lo contó? Todos son bioquímica, gente de mis vecinos, médicos. Bueno, no sé si voy a ganar, voy a perder. Pero entre las candidatas estás. Lo que sí que yo quiero poner, ¿sabes cuál es? Hacerle divertir a la gente, que se rían y que pasemos un buen tiempo, ¿verdad? Rompiendo la siesta, saludo especial. Y que no obstante, en estos días iré para romper más siesta. Y acaba de hacer el anuncio de que no está de acuerdo con que baile Yatora. En eso te mantenés firme, ¿eh? Me mantengo firme con eso por una cuestión lógica, ¿no? Ella es una persona de edad y realmente no tendría que estar bailando, pero como no le puedo parar a ella, como ella hace lo que ella se le antoja, bueno, ¿qué vamos a hacer más que...? Por suerte que Alicia está ahora con ella, y le di la orden a Alicia para que la cuide y para que esté ahí pendiente de ella, porque realmente es un caso serio, pero bueno. Se dieron la vuelta a los papeles un poco, porque en su principio ella estaba ahí detrás tuyo y ahora vos vas a tener que estar atrás de ella. Y no queda de otra, es mi mamá y la tengo que cuidar también, pero igualmente te digo que no estoy de acuerdo. Y bueno, ojalá que no le pase nada, porque realmente eso es mi temor, que se lesione o cosas así. Ojalá que no le den mucho micrófono porque va así de todo. Y sí, bueno, estamos muy contentos en la previa de un gran show, a minutos ya. Le dimos un ajuste de tuerca al programa, lo renovamos un poco, le lavamos la cara y creo que estamos más fuertes que nunca en realidad. Por suerte yo todavía no bailo hoy, así que los nervios que tengo son nervios, pero todavía los puedo controlar. Tu sueño se está por hacer realidad, a minutos de hacerse realidad. Y sí, estoy muy feliz y orgullosa. ¿Le trajiste a tu horno? No pudo venir porque está enfermo. ¿Qué le pasa al horno, por favor? Está enfermo. Me extraña, dice. Ah, te extraña, pero alguna vez lo vas a traer, ¿verdad? Sí, porque él muere por conocer aquí que Casanova. Las expectativas son súper grandes, en serio. Vos sabés que, obviamente no es bailarina con la que voy a estar, pero agarra súper rápido la coreografía y eso me pone muy feliz, muy contento, porque hace que trabajemos muy bien, obviamente, con la profe, ¿verdad? ¿Cuál es tu pareja candidata a ganar el baile? Si vos leíste mi cuenta Twitter, ahí está la ganadora. Hay una pareja que yo ya me jugué porque yo creo que le va a pegar. ¿Te gusta Nadia la Cachorra? No, no va a ganar ella. Ah, no, todavía no gana. No está en mi favorito. Bueno, vamos a estar atentos a lo que Kichi anuncie, entonces, a ver si se cumple o no se cumple. No, se va a cumplir, esto se va a cumplir. Esperemos que tu pareja favorita no sea la primera eliminada. Yo creo que de los 22, mi pareja mínimo en la final está. Estamos aquí ansiosos esperando ya lo que va a ser el gran baile de Nadia. Bueno, le deseo mucho éxito, desde luego. Ya estuvimos hablando ahí, bueno, está preparada ella. Estoy muy contenta por volver a revivir este baile, espero que esta vez estemos más tiempo. Creo que fue en el 2011, estuvimos juntos ya. Y bueno, yo me salí antes por cuestiones contractuales. Y bueno, y ahora estamos con todo, vamos a meter al baile a full y por supuesto hacer lo que nos gusta, hacer reír familia. Estoy más menos peor. estoy cuidando, estoy haciendo dieta, estoy haciendo con el baile luego ya todos los ejercicios, así que ahora y ese. Un beso para toda la gente de Rompiendo la Siesta. Pati, Alejo, besos.